Buenos días a todo el mundo. En primer lugar quiero agradecer a los organizadores que me hayan invitado. Hace muchos años que no me invitabais, pero en fin, tuve un grato recuerdo y creo que aquello pues, fue un poco la semilla que fue prosperando, ¿no? Entonces, aquí pone ex director de la Bolsa de Subproductos. Hay una edad que ya empieza a ser ex, ¿no? Pero yo fui el fundador y durante 23 años el director de la Bolsa de Subproductos. En esencia, la Bolsa de Subproductos es un estamento para evitar que los residuos vayan a parar al relleno sanitario. Este es el leitmotiv de lo que es la Bolsa. Entonces yo me he dedicado durante todos estos años pues, a hacer esto. Hay que conocer los residuos. Esto quiere decir que hay que tocarlos físicamente, no es que sea una cosa, no sé, que sea un poco raro, pero es que hay que verlo, hay que hacerlo, ¿no? Y después aplicar la tecnología para poder ir encontrando soluciones y aquello que para uno es un problema, es un residuo, para otro es la solución. Entonces hablamos de subproductos. Luego aclararé un poco al final, solo en dos palabras, ¿no? Qué diferencia hay entre residuo, subproducto y fin de la condición de residuo, que son tres figuras legales completamente diferentes. Esto lo aclararé al final. En la exposición voy a hablar en la primera parte de residuos industriales, de la problemática en los residuos industriales. La segunda, pues haré referencia a los residuos sólidos urbanos, cuáles son las tendencias y qué es lo que yo entiendo que va a pasar en América. Yo, debido a mi trabajo, he tenido el gusto y el placer de conocer América, desde el Quebec hasta la Tierra del Fuego, pues no los conozco casi todo, ¿no? Aparte de otros continentes. O sea, he tenido la oportunidad de conocer la gestión de primera mano de muchos sitios. Y esto te da, pues, como una experiencia, y les voy a explicar cosas sobre los residuos urbanos que a lo mejor les va a sorprender un poco. Siempre hablando a partir de lo que hemos hecho en Europa. Yo no voy a explicar lo que hacen ustedes en Argentina, ustedes lo sabrán, pero lo de allá sí que lo conozco bien, y el futuro de allá, y en consecuencia, ¿qué les puede pasar acá? Pues creo que también. Y para terminar, solo dedicaré dos palabras a hablar un poco de lo que les he dicho antes: residuo, subproducto y fin de la condición de residuo. Son tres figuras diferentes. Lo que sí les ruego, que me hagan preguntas durante mi intervención. No esperen a la ronda de preguntas. Me van interrumpiendo y si interrumpen mucho ya les voy a parar yo. Me van interrumpiendo. Bien. La economía circular. Hemos hablado, o se habla mucho hoy en día de la economía circular, pero si hiciéramos una autopsia de lo que realmente es la economía circular, es la valorización de los residuos. Lo que pasa es estructurado con un nombre diferente. Sobre todo a los latinos nos gusta mucho cambiar el nombre, ¿no? Aunque sea lo mismo, hay que cambiar el nombre, pues cambiamos el nombre. Yo hace pues muchísimos años que me dedico a esto, a la valorización. Ahora hemos de hablar de economía circular. Por lo tanto, sobre este ejemplo de economía circular, les voy a explicar el proyecto que estamos impulsando, bueno, se está realizando en Barcelona, sobre la biorefinería, que es la conversión de los residuos urbanos, del rechazo de los residuos urbanos en combustible de segunda generación o en metanol, producto químico, que es un ejemplo paradigmático de lo que es esto de aquí. La bolsa de subproductos yo entiendo que es un poco como el paradigma de lo que es la economía circular, porque estamos partiendo de un residuo o de un subproducto, ahora le podemos llamar indistintamente, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con él? Pues es la materia prima para transformarlo en otra cosa. Entonces, en este contexto voy a hablar bastante del tema de energía, porque no se puede separar lo que es la gestión del residuo de lo que es la energía, tanto la energía embebida en el material que yo voy a fabricar, como aquel material una vez puesto en servicio, qué propiedades tiene y por tanto qué implicación energética tiene en el sistema. Y en esta pequeña introducción quiero hablar de este gráfico, que ustedes lo encontrarán en internet, donde dice lo siguiente. Lo que está en rojo es la gestión que hacen los residuos de la Unión Europea. Aquí empieza por Alemania, Países Bajos, Suecia, Austria, etc. O sea, lo que yo llamo el núcleo duro de Europa, que es donde hay que fijarse. Y después vienen, pues, bueno, España está en el medio, después vienen
todos los países se han ido incorporando a la Unión Europea. Pero aquí lo importante es lanzar dos mensajes, ¿no? El primero, lo que está en rojo, en color de prohibición, es el relleno sanitario. Fíjense que el núcleo duro de Europa, estos países primeros de acá, ¿qué llevan al relleno? Cero. Exactamente, me parece que es un 0,5%. Bien, y entonces, ¿qué hacen mucho? Pues incineración. Luego aclararé por qué yo llamo incineración y no valorización energética. Luego lo aclararé, pero no es que lo aclare yo, lo aclara la Directiva 98/2008 de la Unión Europea, que hay una diferenciación entre una cosa y otra. Y resulta que lo que está en color amarillo es valorización energética. De hecho, deberíamos llamarle el waste to energy, porque esto es diferente de la incineración y de la valorización energética. Es un concepto mucho más amplio, que es uno de los mensajes que yo quiero trasladar también, ¿no? Y después, lo que está en color amarillo, perdón, verde, esto de acá, es la recuperación, o sea, el reciclado. Entonces, primer mensaje importante. Los países que más reciclan, empiezan por Alemania, 48%, son los países que más usan también el waste to energy. La parte amarilla de aquí. Y esta parte central es un poco lo que es el tema del compostado, ¿no? El compostaje. Pero el mensaje importante, o los dos mensajes importantes son, primero, el destino de los rellenos sanitarios es la muerte. O sea, no se hay que llevar nada al relleno sanitario. Segundo, que muchos ecologistas radicales pues discuten, hoy ya no tanto, ¿no? Pero antes discutían, no, es que si hacemos waste to energy no reciclamos. Falso. Los países que más reciclan son los que más usan el waste to energy también. Por tanto, es una componente, una vertiente energética, y en consecuencia por eso he dicho que iba a hablar también del tema energético. Esta tabla o este gráfico está puesto al día de manera sistemática, cada año está puesto al día, pero vaya, lo que verán es que cada vez el rojo va disminuyendo. El waste to energy. El waste to energy es un concepto muy amplio, que abarca desde la incineración. Antes una persona me hablaba que había visto en Barcelona, exactamente Sant Adrià, pues el municipio que está pegado en Barcelona, en la zona del Puerto Olímpico, había visto una incineradora que le gustó mucho. Bueno, esta incineradora de aquí es una de las 4 grandes macroincineradoras que hay en la ciudad de París. El río que se ve es el Sena, o sea, está en el centro de la ciudad. Oh, es que la incineradora es peligrosa. Mire, si fuera peligroso esto, les aseguro yo que no estaría en el centro de París. Estaría en otra parte, pero no en el centro de París. Bien, pero esto es un aspecto. ¿Y por qué yo hablo de incineradora y no uso el término valorización energética? No es que sean incompatibles, pero, como luego explicaré, el rendimiento energético de una incineradora, además la incineradora es una palabra latina, etimológicamente significa reducir una cosa a cenizas, ¿no? Que es lo que hace. Entonces generan unos gases que hay que depurar, pero el rendimiento energético, estamos hablando de energía, si tú colocas 100 unidades energéticas en forma de residuo a la entrada de la planta, te salen del orden de 20 en forma eléctrica. Esto, en el siglo XXI, no es admisible. No lo es. Es un rendimiento muy bajo. Entonces, esta directiva, que yo se la recomiendo, es muy aburrida, pero yo se la recomiendo, la 98/2008 de la Unión Europea, sobre residuos, que habla de todo, hace referencia a esto. Y hace referencia a lo que es el rendimiento energético. Y dice lo siguiente. Dice, si la tasa de rendimiento, o sea, haciendo, yo no sé hablar del 20%, pero en realidad lo que hace es un balance energético muy completo y llega a un valor que es un 0,65, y dice, si tu incineradora o tu planta de valorización energética, o llámale como quieras, no supera el listón del 0,65, tú no eres una planta de valorización energética, tú eres una planta de eliminación, como si fuera un vertedero, un relleno sanitario. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que se paga, porque en casi toda Europa, y sobre todo en Cataluña, si tú mandas
una fracción resto, que también no hablaré de residuo, fracción resto, de lo que queda de la planta principal de tratamiento de residuos, la fracción resto, que debería ir al relleno. Tú lo mandas al relleno, actualmente se pagan una tasa de 25 euros tonelada, en Cataluña. En Alemania pueden ser 200 euros tonelada, en Inglaterra más de 100, o sea, depende del país, pero pagas. Si tú lo mandas a una incineradora, o no pagas nada, o pagas, por ejemplo, en Cataluña, 10 euros. Pero, ¿por qué se paga esto? Porque resulta que las incineradoras son instalaciones un poco viejas y se hicieron antes de que surgiera esta ley. Y como que no llegan a este ratio del 0,65, las consideran instalaciones de eliminación. Entonces les dicen, no tienes que pagar esa tasa. Y claro, esto se hizo hace muchos años, entonces protestaron. ¿Y la ley qué contempla? Y digo, bueno, muy bien. ¿Qué hace una incineradora? Queman combustible, hace gases, los gases hacen vapor, el vapor en una turbina de vapor, en un ciclo de Rankine, hace electricidad. Pues muy bien, no destine usted todo el vapor a hacer electricidad, porque si no, el rendimiento va a ser muy bajo, el coeficiente será muy bajo. ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, en San Adrián, en esta planta de Barcelona. ¿Qué es lo que hacen? Una parte del vapor lo segrega. ¿Y qué hace? District heating. Porque la tasa de recuperación energética simplemente hace calor, es muy alta, es un 85%. Por tanto, hace district heating. Y cuando los 6 meses, ahora son más, pero los 6 meses que hace calor, en Barcelona, ¿qué? Hay una máquina de absorción y hay una planta de distribución de agua fría, district cooling. Con esto se cumple el coeficiente, y entonces ya no es una planta de eliminación. Pero vaya, esto es simplemente... Sí. Perdón, profesor, no se entendió la palabra previa heating. La planta district heating. District, o sea, calefacción de barrio. Calefacción de barrio, del barrio de la zona olímpica, precisamente. O aire acondicionado para esta zona. Entonces, esto es lo primero, lo que conocemos todo el mundo, hace calor y electricidad y o frío. Bien, pero yo les explicaré otras cosas que también forman parte del waste to energy. Que es, pues, esto que ven aquí, y esto que hago como un vendedor de feria, que no solamente predico, sino que muestro, ¿no? Toman, cogen. Bien, esto que tengo en la mano es de una planta de Portugal, que después explicaré, que ingresa residuo sólido urbano en bolsas. Salen metales, esto se recupera fácilmente, salen 4 inertes, piedras, lo que ya un vidrio, un vaso roto, una vajilla, y todo el resto es la fracción biodegradable, léase, restos de comida, papel y cartón, es esto, que es como una serrilla. Y lo que es plástico y algo de textil es esto, no sale nada más. Ahora se lo dejo, por favor los residuos que vuelvan, pasando. Bien, la primera, lo que es la fracción lignocelulósica, pues es esto de acá. ¿Qué hacemos con esto? Pues un combustible sustituto del carbón. Luego veremos que se hacen muchas más cosas, porque normalmente le llamamos el CDR, combustible derivado del residuo. Y de la fracción plástico, la otra que he explicado, es esto de aquí. ¿Qué hacemos con esto? Lo mismo. Muchas aplicaciones, luego lo veré, particularmente lo veremos, ¿no? En procesos catalíticos, la despolimerización catalítica, o bien la tendencia actual, lo que vamos a hacer en Barcelona, y se hace ya en Canadá, es hacer bioalcoholes. Este es el futuro, combustibles de segunda generación. Ahí también la directiva europea, no me acuerdo del nombre, pero salió ahora en el mes de diciembre pasado, del año 15, pues que fomenta la utilización o la creación de combustibles de segunda generación, que esto es el futuro. O sea, combustibles hechos a partir de residuos. Profesor, CSR, ¿qué denominación? Esto es combustible sólido recuperado, todas las iniciales. Y esto es combustible derivado del residuo. Bien, esto es una distinción muy difícil que hace pues, la norma, la directiva europea, pero vaya, hablando claro es lo mismo. Ya, ¿dónde quiero ir yo a parar con esto?
que si ustedes hacen este proceso, luego explicaré cómo se hace este proceso, pues tienen muchas posibilidades de hacer cosas. Con la bolsa de basura a palo seco no hay posibilidades. Bien, la energía embebida en los procesos, y tecnologías adecuadas y ejemplos. Bueno, yo como he dicho antes me he dedicado, pues, bueno, y me dedico a la valorización de los residuos, pues, claro, la economía circular que me dice que yo tengo que partir de lo que es el residuo, y por tanto, cuando hablamos de vamos a hacer un material, de lo que sea, básicamente es material de construcción, y esto también tiene su porqué, pero, ¿qué hacemos? Pues recuperamos y usamos residuos. Esto es el ABC de la economía circular, vamos a partir de residuos, ¿no? Pero hay otra componente que la gente no suele tener en cuenta, que es la energía embebida, es decir, la energía que yo tengo que usar para poder fabricar aquel material. La energía embebida es un concepto complejo, porque normalmente solo nos explica de una parte de lo que es la energía embebida, pero que es muy importante. Entonces, la energía embebida tiene un calificativo más normal, o más que suena más, que es la huella de carbono, hacer materiales con bajísima huella de carbono, y en total hacemos materiales inteligentes. Yo les puedo dar muchos ejemplos sobre esto, citaré algunos, muchos ejemplos sobre esto de aquí. Pero lo importante es que una vez hemos llegado aquí, están las consecuencias de usar o de haber fabricado materiales inteligentes, que está en las Smart Cities. Entonces, para los que quieran conocer el tema este, yo les recomiendo que estudien el proceso que ha habido en todas las ciudades, muchas ciudades del norte de Alemania, la zona del Ruhr, la Renania, que era la gran zona donde se fabricaba acero. Y ahora se están reconvirtiendo, eran ciudades que solo había humo, escoria, ceniza y no sé, oscuridad, en primer lugar porque es una zona que está a una latitud muy importante, pero en segundo lugar porque pues, había solo niebla, carbonilla y contaminación, ¿no? Hoy en día pues parecen ciudades de Walt Disney, ¿no? Porque son ciudades limpias completamente, pero han convertido, y esto es lo importante, han convertido aquella ciudad que estaba muerta, porque además, claro, sacar la industria, aquello se murió casi, ¿no? En unas ciudades inteligentes, realmente unas smart cities. Y esto, el primer punto importante, son los materiales inteligentes. Porque los materiales inteligentes son aquellos, son aislantes térmicos. Tanto cuando están en servicio son aislantes. Todos los materiales deberían ser aislantes térmicos, ¿no? ¿Qué disminuimos? La cantidad de residuos, tiene una eficiencia energética en servicio muy importante, un ahorro de energía, obviamente, y luego mitiga efectos tan importantes como es la isla de calor, esto en grandes ciudades, ¿no? Porque acumula poco calor. O sea, todos los parámetros que van unidos, o sea, el concepto de materiales y el concepto de energía, pues van unidos. Por eso yo comentaré a lo largo de la charla, comentaré bastante el tema de la energía. En un edificio, pongamos este edificio, si nosotros hacemos un análisis y lo metemos dentro de lo que la ciencia material reconoce que solo hay tres tipos de materiales, ¿no? Los materiales cerámicos, hormigón, vidrio, la misma familia, que serían los que ocuparían aquí, la zona roja, materiales cerámicos en general, los materiales poliméricos, ya sean plásticos o sean maderas, y los materiales metálicos. Y no hay más, y luego combinaciones entre ellos. Entonces, si ahora tomamos este edificio, decimos, bueno, vamos a ver de qué se compone. Pues verán ustedes que en términos de peso, de masa, el 93% corresponde a materiales cerámicos. Y solo un 4 o 3% corresponden a plásticos y a metales. Por lo tanto, ¿qué te dice la lógica? Te dice de que si vamos a hacer edificaciones sostenibles, vamos a empezar por materiales que sean sostenibles, porque en términos de masa son el 90 y tantos %. Pero lo curioso, que aquí no sale, que lo digo yo, lo curioso es de que en términos de energía embebida, resulta que este 93% solo es el 50%, mientras
que el 3% o el 4% de plásticos y el 3% de metales absorben otro 50% de energía embebida. Por tanto, motivo de más para decir que hay que hacer pues materiales de matriz cerámica, que engloba naturalmente el clinker, el vidrio y primos hermanos. Entonces, la energía embebida que tiene que ver con el calentamiento global. Y así en términos generales, porque esto no hace especificación a uno determinado, pues verán de que el calentamiento global, lo que está en verde, significa el abastecimiento. En otras palabras, ir a la cantera, arrancar el material, cargarlo en un camión y transportarlo a la fábrica. Todo esto tiene un consumo, una energía embebida importante. Luego viene la fabricación y luego viene la fase final, que es o el reciclado o el llevarlo al relleno sanitario. Aquí no me extenderé porque ya no saldríamos, pero sí, si alguno de ustedes consulta bibliografía, se va a dar cuenta de que hay un lío de números impresionante, porque se suele confundir la energía embebida en fabricación con la energía embebida total en un material. Y la explicación es la siguiente. Las tres familias, cerámico, rico en vidrio, en fabricación, se están en términos de kilovatio hora por kilo de material fabricado, pues aquí es 1,1, los poliméricos son 19 y el acero y el aluminio 0,6. Pero cuando tenemos en cuenta, esto solo es en fabricación, pero si tenemos en cuenta la extracción, el transporte, esto la fabricación, y luego viene otro transporte y la colocación en obra, hay que sumarlo todo. Entonces, cuando hacemos el todo, ahí resulta de que la energía embebida, los materiales cerámicos, pues son los que menos energía absorbida tienen. Por eso he hecho ahora una referencia a la energía, pues haré otra referencia a los procesos energéticos, que es otra cosa. Bueno, otro componente fundamental es el concepto de diseño para el reciclaje. O sea, no es lo mismo el diseño para el reciclaje que el reciclaje. O sea, yo puedo tomar ahora un ladrillo de este edificio, yo lo puedo triturar y lo puedo incorporar a una masa para hacer concreto o para hacer otro ladrillo. Esto sería un reciclaje. Pero, ¿y el diseño para el reciclaje? El diseño para el reciclaje es aquel que yo elijo la materia prima que no tenga contaminantes, para después que se pueda reciclar sin edía para lo que quiera. Porque veo que hacen muy pocas preguntas, pues voy a hacer alguna pregunta yo. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Tener materiales puros desde el punto de vista ambiental es bueno o no es bueno? Por ejemplo, el cobre tiene que tener 99,9999. ¿Esto ambientalmente es bueno o no es bueno? No es bueno, de ninguna manera. O sea, lo diríamos por pasiva, ¿no? La pureza de los materiales equivale a contaminación muy importante. ¿Y por qué digo o por qué hago este comentario? Porque nos hemos de acostumbrar a lo mismo que ha hecho la madre naturaleza. Antes comentaba, Sandra estaba comentando de que yo he tenido que estudiar geología, ratos perdidos, ella lo ha hecho como oficio, yo como ratos perdidos, pero es que resulta que si tú analizas una arcilla, la arcilla de la naturaleza, un material virgen, una arcilla, están todos los elementos de la tabla periódica casi, todos, y algunos curiosamente en cantidades importantes. Por ejemplo, le decía, el óxido de zirconio, el hafnio, había praseodimio, había cromo, y todo eso, ¿qué hace ahí? Esto es otro tema que ahora tiene nada que ver con esto, es la sopa o la formación geológica de la Tierra, de todo esto, la Luna ha tenido mucho que ver con todo esto, pero todo esto que nos ha conducido a que materias primas vírgenes no existen prácticamente, ¿no? Por lo tanto, nos hemos de acostumbrar a decir, no, yo voy a hacer el reciclaje y voy a aplicar una tecnología para suplir la contaminación que lleva implícita, que necesariamente no tiene que ser un contaminante, pero hay elementos que son completamente ajenos a lo que yo estoy tratando. Bueno, entonces aquí haré una pequeña anotación y no insistiré más, ya pasaré a ejemplos, ¿no?
que es, para el caso del reciclaje, como hemos dicho, la familia que nos interesa es la familia de las cerámicas, vidrio y clinker, las tres. Habrán oído muchas veces y dicen, no, este residuo lo ponemos en un horno de cemento. En primer lugar, esto es una mala praxis. Un horno no hace cemento, hace clinker. El clinker físicamente es como una esfera, un color marrón gris, extremadamente duro, pero esto es un detalle. Pero a mí lo que me interesa saber es si dentro de este clinker, después cuando el clinker sale, se tritura y se le añade a veces carbonato cálcico, cenizas volantes de centrales termoeléctricas y eso. Y eso lo que impide el fraguado inmediato. Y este conjunto es lo que llamamos cemento. Pero el residuo se puede incorporar en el clinker. ¿Se puede o no se puede? Depende de la fase amorfa que haya en el clinker, que es bajísima. La fase amorfa entre un máximo y un mínimo muy bajo. ¿Esto qué significa? Que no puedo meter residuos en la planta de clinker. ¿Por qué? Porque la fase amorfa es muy baja y además será a alta temperatura. Ahora no me voy a extender en esto, ya me gustaría, pero es un poco pesadito. En cambio, el vidrio es básicamente amorfo. Esto significa que tiene capacidad de inserción de mucho contaminante. Y la cerámica, en sus diferentes variantes, el ladrillo, el azulejo, el grés, la porcelana, pues tiene una fase amorfa importante. Por eso la cerámica es una tecnología pues, que es muy bien aceptada para el reciclaje en general. Este es el motivo principal. Ahora voy a pasar unos ejemplos. De aquí es la fabricación de ladrillos a partir de fangos de depuradora. Es una opción. Fango de depuradora. ¿Cómo? No había escuchado fango, ¿qué fangos? ¿Qué tipo de fango? Es fango de, aquí como llamamos, una depuradora de aguas, pero de la zona industrial de Barcelona, que se mezclan aguas industriales, que ahí está el peligro, con aguas urbanas. Porque el fango, en la parte seca, el agua aparte, no, la parte seca tiene como un 65% de fracción biodegradable o, digamos, combustible, hablando claro, y luego el 35% que es fases minerales que se pueden insertar en la matriz cerámica, en la fase amorfa, por eso hablaba antes de la fase amorfa, se puede hacer, ¿no? Y lo importante que es que la parte que es orgánica te da lugar a porosidad cerrada, que es el objetivo básico de los aislantes. De hecho, este fue el primer proyecto que yo dirigí hace años, muchos años, y en Bruselas, que es la capital administrativa de Europa, ¿no? Nos dieron mucho dinero, pero insistían mucho en que no, es que esto soluciona el problema, sí, pero usted lo que va a hacer con eso es un producto aislante, aislante. O sea, que como todos los materiales deberían ser aislantes térmicos, tanto para verano como para invierno. Bueno, esto lo hice en Colombia, esto era, estos son áridos expandidos, aquí han hecho áridos expandidos, ¿no? Sí. Aquí. Estos áridos expandidos, esto se usa mucho para la fabricación del hormigón, en lugar de poner áridos pétreos, poner áridos ligeros, porque si quisieran edificar un edificio alto con árido pétreo, se iba a colapsar el edificio. Hay que usar ese tipo de árido, ¿no? Y esto estaba hecho con fangos de papelera y con ceniza volante de central termoeléctrica. Bueno, este tiene quizá más, lo digo, más novedad o más interés. Estos son una especie de espagueti, lo ven por el tamaño respecto al lápiz, ¿no? Es pequeño, esto de acá. Y esto es el sustrato para un cultivo hidropónico. Los expertos dicen de que la agricultura del futuro será la hidroponía, y por tanto, ¿qué vamos a usar como medio de retención del agua? O el agua más el NPK, es lo que tiene que comer la planta, ¿no? Vale. Y esto de aquí yo lo hice pues a partir del pulido de los tubos de PVC armados con fibra de vidrio. Yo recuerdo que cuando
le dije al director del Instituto de Tecnología de Barcelona, ¿no? Le dije, mira, traigo esto para que hagas una prueba. Y dice, ¿cómo lo has hecho esto? Y le he dicho, poniendo plástico. Y dice, uy, malo. Digo, ¿por qué malo? Dice, oh, porque el plástico pues tendrá metales y tal. Digo, bueno, tú haz la prueba que tengas que hacer. Hizo un test de lixiviación. ¿Qué lixivió? Nada. Nada. Muy bien. Y a partir de aquí, pues ya plantó las lechugas, los tomates, cultivamos las dos cosas y ya está. O sea, es una aplicación, un reciclaje de una cosa que en aquel momento costaba 200 euros tonelada llevarlo a relleno sanitario. Bueno, en cambio, esto de aquí son ladrillos hechos con hormigón. Con hormigón y dentro, tanto uno como otro, llevan pues residuos. En este caso es una escoria metalúrgica. ¿Escoria? Metalúrgica. Sí. ¿Cuál es la gran diferencia entre el tema cerámico y el tema del hormigón? Es que el hormigón, esto lo pueden comprobar fácilmente, cogen un limón, se van a la calle y escurren el limón sobre el hormigón. Y el limón, ácido cítrico, se come el hormigón. Por lo tanto, si dentro hay un residuo que pueda lixiviar, va a lixiviar fácilmente. O sea, que el caso del hormigón, no hablo del clinker, es otra cosa, el hormigón, pues tiene una aplicación evidente, pero limitada. Hay que saber qué tipo de residuo colocamos ahí. Bueno, el tema del reciclado de plásticos, esto imagino que ya lo conocen bien. En cambio, el tema de la despolimerización catalítica de los neumáticos, esto es un tema que en muchas partes se ha intentado hacer, yo he visto en varias partes, pero concretamente, esta foto, está hecha en parte del centro de España, que lo han desarrollado, les ha costado mucho, y ellos, bueno, son unos tratadores de neumáticos importantes, y claro, en Europa el neumático no se puede llevar al relleno ni entero ni troceado, está completamente prohibido, ¿no? Por tanto, hay aplicaciones mecánicas, pero tienen poca salida. Y esta aplicación es la despolimerización catalítica. Es como una pirólisis de baja temperatura. Y a partir de aquí, lo que saca como producto de toda pirólisis es un sólido, un vapor, un líquido, digamos, líquido de vapor, y un gas. Entonces, tiene un rendimiento en gasóleo, esto saca un petrogasóleo, muy importante, muy bueno, es una solución. Las soluciones convencionales pues son la vía húmeda, la vía seca, ¿no? La vía húmeda, que para mí es la más interesante, es trocear el neumático a un tamaño muy fino y a partir de aquí añadirlo a la fracción bituminosa del firme de una carretera. Las carreteras se estropean mucho, mañana lo he podido comprobar, ¿no? Ayer también, ¿no? Vale. Se estropean, ¿por qué? Porque cuando les da el sol fácilmente puede llegar la temperatura a 80 grados, pero por la noche se hace frío, puede llegar a 0 o a menos, ¿no? Bien. Con la temperatura hay un estrés térmico, esto va dilatando y el estrés provoca fisuras. La fisura se ensucia, entra porquería y a partir de aquí sigue la dilatación hasta que esto se levante y se rompe. Cuando se coloca esta fracción, pues la elasticidad varía mucho y por tanto permite que la dilatación se mueva, pero sin provocar la microfisuración, ¿no? O sea, que es una solución pues, lógica para esta aplicación, ¿no? Bueno, el tema del vidrio, fundamentalmente el vidrio, la ventaja que tiene es que los enlaces son enlaces covalentes muy fuertes. Yo les pondré unos ejemplos. Este primero es también un vidrio celular. Este es un vidrio que aquí se ve en la foto, no se ve muy bien, pero fíjense que está lleno de agujeros y estos agujeros da aislamiento térmico. Pero es que el vidrio es impermeable, por tanto es un material que aúna dos propiedades importantes, que es impermeable y además aislante térmico. Esto es una aplicación para tejados, estas son estas baldosas, luego con la asfáltica y tienes una garantía.
Otra aplicación, esto también lo hice, bueno, esto lo hice en Suiza y en Colombia también, ¿no? Que es la aplicación de las pantallas, de los PCs, de los monitores, Y ahora aquí, ya que hacen pocas preguntas, ¿esto es un residuo peligroso? ¿Cuándo? Las pantallas. Las pantallas tienen metales pesados, y de manera importante. La pantalla frontal tiene mucho bario. Y el cono lateral, esto que se ve aquí, el cono, esto tiene muchísimo plomo. Yo pregunto, ¿es un residuo peligroso? ¿Sí o no? Sí. La mayoría se decanta por sí. Vale. Pero yo pregunto, otra pregunta, antes de contestar, ¿no? ¿Alguien ha oído hablar o ha visto el vidrio de Murano, o mal llamado cristal, mal dicho, vidrio técnicamente, ¿no? El vidrio de Murano o de Bohemia son las copas, que bebes tú champán, y tiene un trinque metálico, ¡cling! Hace, porque tiene un 30% de plomo, un 30%. Y digo yo que beber champán, pues, si de una manera limitada no pasa nada, ¿no? Pero si bebes ácido sulfúrico sí que te pasa, pero a la copa no le pasa nada, nada absolutamente, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y por qué no pasa nada? Porque este plomo está ligado a la estructura del vidrio, que básicamente es silicio, con unos enlaces covalentes muy fuertes que no hay manera de que le exhibe nada. Ni que te tomes el ácido sulfúrico directo o que machaques la copa con ácido sulfúrico, te lo tomes, es igual. A la copa no le pasa nada, absolutamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es peligroso? No. O sea, hay que aplicar la lógica o la técnica o la parte científica y decir, oiga, es peligroso. Mire, la historia cuenta que una de las causas del hundimiento del Imperio Romano fue el saturnismo. El saturnismo es la enfermedad profesional del plomo. ¿Y por qué? Porque los romanos nos expoliaron, a nosotros, hace años, ¿no? No, lo digo porque después los españoles vinieron acá a expoliar, ¿no? Bueno, ya nos expoliaron, bueno, y antes que estos vinieran los fenicios, los griegos, ya no se quejen, los árabes, los romanos, tal, ¿no? Bien, y se llevaron el plomo de la parte de Andalucía, y ellos almacenaban el agua de beber en unos depósitos de plomo, pero es que el agua de lluvia siempre tiene un pH ácido, hace lixiviar el plomo y tú te lo tragas. ¿Qué gran diferencia hay? Bueno, pues uno es el metal plomo y el otro es un vidrio que tiene plomo incorporado. O sea, la respuesta es, no es peligroso, en absoluto, en absoluto. ¿Qué aplicación lógica tiene este? Pues mire, usarlo para hacer las fritas, o sea, los esmaltes, para entendernos, para hacer pavimento cerámico. La aplicación, porque cuando tienes que hacer un esmalte cerámico, tú tienes que coger componentes, fundirlos, pues se llama una frita. Oiga, si ya lo tengo fundido, ya lo tengo allá, pues ya está. Caso de valorización, ¿no? Este es otro, esto que se ve aquí, esto es fango de depuradora de una zona industrial cerca de Barcelona, que lo gasifiqué y después lo vitrifiqué y da este color, color asqueroso. Yo pregunto, ¿y por qué da este color asqueroso y no un vidrio transparente como esta ventana? Porque está lleno de metales pesados. Los metales pesados son cromóforos, dan color, y ahí el color, ¿no? Y esto es una estación del metro de Barcelona que está hecho con un primo hermano de esto. Bueno, esto es un ejemplo de la minería metálica chilena, que a mí me dijeron, oye, en lugar de hablar tanto, haz, ¿no? Haz. Entonces me dieron residuos de arsénico, cenizas de arsénico, y las vitrifiqué. Esto que está abajo son muestras vitrificadas. Y ahí me obligaron a hacer lo que se llama el test severo de lixiviación, directamente con ácido sulfúrico. Lo hizo la universidad, no yo. Lo trituramos, pusimos, ¿qué lixivió? Nada, absolutamente nada. Ahora, aquí viene una de mis máximas, reciclar siempre, decirlo jamás.
Porque ¿quién se va a poner una baldosa de arsénico en su cocina? Claro. Claro, nadie, ¿no? En cambio, hagan una reflexión. Ustedes cogen una vajilla que está decorada, colores, y normalmente pues hay colores, puede ser una rosa, o colores rojos. El color rojo está hecho con cadmio y selenio, uno cancerígeno y el otro también, ¿no? El verde suele tener cromo, también, o níquel, también. No, oiga, pueden tomarse la sopa a 100 grados, no, porque se van a decorar toda, pero se la pueden tomar a 1000 grados, no va a lixiviar nada. Por tanto, hay que usar el sentido común. ¿Por qué? Porque está vitrificado en una matriz de vidrio que no va a lixiviar nada. Entonces, cuando ayer me comentabas tú el tema de la ley de residuos peligrosos, yo entiendo que hay que saber diferenciar entre cuándo una cosa puede ser peligrosa o no. Porque según este que les digo, pues, oiga, tómense a la sopa, pero directamente del cazo. Porque, claro, si lo ponen en un plato, cuidado que esto tiene plomo. Tiene plomo siempre también, casi siempre, ¿no? Pero hay que usar el sentido común o el conocimiento. Ahora, esto a este público que estamos hablando, que tiene conocimiento y tiene sensibilidad. Pero una persona de la calle que le diga, oiga, mire, póngase la baldosa porque es arsénico, ¿no? Dirá, tomar que te la va a poner, ¿no? O no, claro, es normal. Entonces, el proyecto, esto se hizo, y la segunda parte no la pudimos terminar, yo sí que la terminé, que es, en lugar de hacer baldosas, hacer tejas, con recubrimiento fotovoltaico, que es esto que está aquí. Aquí usé, pues, un vidrio vulgar y normal, que es todo blanco que sale aquí de fondo, transparente, pero la idea es aplicarlo sobre el material reciclado, que ya que hay que ponerlo pues, en el desierto de Atacama, pues que hay sol, pues que, es decir, ¿y esto qué es? Una teja. ¿O es que alguien cuando va a comprar una teja pregunta qué lleva la teja? ¿Qué? Nada. El papel reciclado, ¿qué? Papel es para escribir, pues un papel y ya está. No hace falta insistir mucho de que si tiene cloro, si no tiene cloro, no, un papel. Y esto es una teja, ya está. La cascarilla de arroz es uno de los elementos de construcción más sofisticados que hay. La cascarilla de arroz es la cáscara, ¿no? que recubre el grano de arroz, ¿no? Tiene un 75% de materia orgánica, por tanto susceptible de hacer energía, y un 25% de material inorgánico, cuyo 90% es sílice, SiO2, pero amorfa. Amorfa significa el equivalente a reactivo, ya lo he dicho antes también, ¿no? Bien, pero en el tema de la gasificación, cuando tú pasas de una cierta temperatura o no lo haces bien, esto se hace normalmente, por ejemplo, en la India, pues buena parte de la India funciona, hace electricidad con la gasificación de la cascarilla de arroz. Pero les interesa la electricidad, no les interesa la ceniza. Y la ceniza esta tiene la sílice amorfa. La sílice amorfa es muy reactiva. Y esto significa que cuando haces tú un pilar sin microsílice, hacerlo con microsílice, la dimensión puede ser mucho más pequeña. ¿Por qué? Pues porque la sílice amorfa reacciona y hace, de hecho, en muchos pliegos de condiciones, cuando hacen pues, una estructura de hormigón complicada, exigen que haya microsílice. Por eso. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de los residuos urbanos. La generación de residuos urbanos es directamente proporcional a la renta per cápita de un país. Esto lo sabemos, como también sabemos que la composición de un residuo urbano es una función de la renta per cápita. Cuando la renta per cápita, estos son 5.000, esto está en euros habitante y año. La renta per cápita es baja, resulta que la fracción mayoritaria es la biodegradable. Y a medida pues, que va aumentando la renta per cápita, la fracción más importante es la combustible. ¿Qué entiendo por combustible? Yo, pues papel, cartón, plásticos. Y el inerte son metales y vidrios. Vale. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Que un ciudadano norteamericano pues come menos que un indio? No. Esto está en términos relativos.
porque si multiplicamos la generación que hace un indio respecto al porcentaje, veremos que el residuo que da fermentable o biodegradable es el mismo que un norteamericano o un europeo. ¿Pero qué conduce esto? A que el sistema de tratamiento sea muy complicado. Muy complicado. Entonces, la gente no se complica y dice, no, pues al relleno y se termina. Bueno, entonces, los modelos de gestión. Ahora voy a decir otra cosa que me tendrán que protestar. Los modelos de gestión son la recogida selectiva, que es el futuro, evidentemente, que son contenedores, nosotros que tenemos en Barcelona, y este de aquí es el del material fermentable, de color marrón, y esto se recicla, y hay una fracción resto importante. La fracción resto es lo que llamamos el residuo del residuo, una fracción resto importante. Bien, después está el waste to energy, que puede ser incineración o gasificación, siempre hay una fracción resto, porque claro, el residuo tiene cosas que son inorgánicas y por tanto no pueden dar energía. Y finalmente está el vertido en masa. ¿Qué cosa me van a protestar? Yo opino que en América, en toda América, yo no voy a ver, eso va a ser fácil, ¿no? Yo no voy a ver la recogida selectiva. Pero creo que todos los que están aquí tampoco. ¿Por qué? Pues porque, sí, para protestar, porque es un tema, por una parte, extremadamente caro. Y por otra parte, porque hay sistemas paliativos a esto, sistemas alternativos. Esto, por cierto, ¿el residuo ha ido avanzando o no? El residuo que es. Ah, está aquí. Ah, muy bien. Bueno, ¿Qué pasó? es otra cosa polémica que yo tengo que decir, pero tengo que decir porque me conozco todos los países de América y sé de qué va la cosa, ¿no? Y lo veo muy complicado. Y otros motivos porque ayer comentaba un amigo, ¿no? Y que bueno, pero es que España está mal, ¿no? Digo, sí, España está mal, sí. Pero la verdad, estando muy mal, la renta per cápita de España es casi el doble o el triple que el de Argentina. Por tanto, todo es relativo. ¿Y allá mantenemos la recogida selectiva? Sí. ¿Por qué? Porque es una obligación, una ley de la Unión Europea y por tanto de obligado cumplimiento. Pero la recogida selectiva a nivel de todo el Estado español es un 20%. En Cataluña, que es la zona más industrial y desarrollada de España, es un 38%. Lo cual quiere decir que en el resto del país es mucho más bajo. Y en cambio en Alemania es mucho más alto. ¿Y qué pasa? Pues que cuando la renta per cápita es mucho más baja, hay unas necesidades sociales más imperativas, como es la educación, la sanidad, las infraestructuras, etc., que pasa por delante. Por tanto, el mensaje que quiero yo transmitir, ¿cuál es? Pues que hay que buscar una solución intermedia. Hay que buscar algo que de momento te pueda solucionar la papelera. Entonces, de la recogida selectiva, claro, yo siempre distingo, porque es así en Europa, entre la recogida selectiva y lo que es en masa. La recogida selectiva, digamos, un 30% de medio. Pero hay que hacer una selección, poner contenedores en la calle, camiones especiales para recoger esto, plantas de selección de cada una de ellas, y después hay una fracción resto muy importante, se recupera una parte, la fracción resto. Por ejemplo, en el contenedor amarillo, que es el contenedor de envase ligeros, la fracción resto llega al 40%. Pues claro, es muy caro, porque se necesita un contenedor para cada 800 habitantes. Un contenedor de cada color, de hecho. O sea, es muy caro, yo lo siento, pero yo digo lo que pienso. ¿Qué hacemos con el resto? Que lo pongo con color rojo, porque claro, es la recogida en masa. Es la gente que no puede o no quiere, la mayoría, hacer recogida selectiva, porque le molesta. Hay mucha gente que no quiere hacerlo. ¿Qué hay? Tratamiento, hemos hablado, tratamiento. Y la tendencia es separar la fracción biodegradable de la fracción resto. Porque en Europa
está prohibido llevar la fracción más, o sea, la bolsa de la basura sin hacer recogida selectiva, aquello está prohibido con esto llevarlo o a vertedero o a incineración. Hay que hacer un tratamiento. Y ahí es donde entramos en otra parte delicada. Entonces, en las sociedades donde la materia biodegradable es mayoritaria, pues ¿qué pasa? La solución es el relleno. La solución o la tecnología que adapta, no es que sea la solución, la tecnología que hay es el relleno. Entonces, otra alternativa, digestores anaerobios. Pero cuidado con esto porque el digestor anaerobio tiene que alimentarse de una tipología de residuos que tiene que ser especial. No puedes ahí meter lo que sea. De hecho, un digestor anaerobio es como nuestro intestino. Nadie en su sano juicio se toma pues, un sándwich con mercurio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues esto es igual. El digestor le lleva mercurio y se terminó aquello, ¿no? Y entonces esto pasa con la segregación de la fracción biodegradable del residuo urbano cuando se pone un digestor, que no funciona. Tiene que ser a partir de recogida selectiva. Y como que no hay recogida selectiva cuando la mayoría es fermentable, porque tiene que ver con la renta per cápita, pues entonces no funciona o hay muy pocos. Bien, ¿qué es lo que yo quiero explicar? ¿Que hay una solución avanzada? Sí, hacer bioalcoholes, que es lo que explicaré. Y cuando la mayoría es fracción combustible, rentas per cápita alta, ¿no? Hay recogida selectiva por una parte, pues incineración, pero también soluciones avanzadas. Entonces, he dicho antes de que en Europa está prohibido que la bolsa vaya a incineración o vaya a relleno sanitario directamente. Tiene que pasar por una planta de pretratamiento. Yo ahora les voy a explicar mi experiencia en Barcelona. Barcelona, hace como 15 años, pues se decidió de que las plantas de pretratamiento fueran mecánicas biológicas, lo que ustedes llaman el MBT. Bien, un servidor se opuso. A mí me habían nombrado miembro del comité de expertos, ¿no? Pero era la voz discordante. Y entonces a la tercera intervención, no, a la 20, me invitaron a abandonar la sala, ¿no? Porque yo digo, que claro, el que me lo dijo, y si quieres que vaya, pero yo soy de los que hablo. No, para eso quiero que vaya. Muy bien, me echaron, ¿no? Bueno, porque yo no lo veía claro, porque yo cuando viajo por el mundo, yo me fijo en lo que pasa, ¿no? Y había visto lo que había pasado en Austria, lo que había pasado en Alemania sobre todo, y decía, y es que en España va a ser diferente esto. ¿Por qué? ¿Va a pasar esto? ¿Va a pasar lo? ¿Qué pasó? Pero claro, en lugar de hacer una, hicimos 6. Pero tenemos 6 problemas importantes. Entonces, ahora explicaré muy en síntesis la diferencia que hay entre una planta mecánica biológica y una planta biológica mecánica, que es al revés. Entonces, las plantas mecánicas biológicas son unas plantas, y se lo voy a explicar de una manera más sencilla para que lo comprendan, ¿no? Imagínense que han abierto pues, una cerveza y la chapa de la cerveza, tapa, pues tiran la bolsa de basura junto con, con un tomate. Pues aquello queda enganchado, con el movimiento del trommel, aquello queda incrustado. No hay manera de separar mecánicamente lo que es el tomate de lo que es la chapa metálica. No hay manera. Entonces, bueno, ¿cómo lo arreglamos esto? Espera, pondremos un detector óptico. Por cierto, un detector óptico vale 300, 400 mil euros. Uno. Si hay 20 es fácil de multiplicar. Claro, pero el que vende, yo no vendo por suerte, el que vende, bueno, pues esto lo de hoy en día, detector óptico que te detecta todo lo que hay. Sí, muy bien, lo ha detectado, pero no lo saca. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué recuperan estas plantas? Un 9% de lo que hay. Cuando empezamos, hace 12 años, cuando me expulsaron a mí, se recuperaba el 1%. Ha mejorado mucho, han puesto muchos detectores ópticos, y ahora llegamos al 9%.
Claro, ¿qué pasa? ¿Dónde va el resto? Pues al vertedero. Entonces, como que la política ha sido, cuando se acaba un vertedero, se cierra y no se da ningún permiso, hay un problema muy grande. Y ahí viene la solución de esto de aquí. Ya lo explicaré cuál es cambiar las cosas. El biológico mecánico, este de aquí. Esta planta que está en Portugal, bueno, hay otras también en Europa parcialmente. Este de Portugal es integral. De Portugal entran las bolsas de basura, entran primero en un trommel. El trommel tiene un agujero de 40 por 40, que si, por ejemplo, hay un cartón grande, pasa de largo. O sea, esto no excluye una parte de la selección, que hay un cartón grande o un plástico grande que se puede recuperar, que se recupere. Que esto en términos del avance de masa es una miseria, 2, un 3%, pero se recupera. El resto, ¿dónde va? Primero pasa a un predigestor aerobio, con aire, que es esto de aquí. Este predigestor, tú ves entrar, pues, no sé, la pechuga de pollo, ves entrar la manzana, ves entrar el papel y el cartón. Todo lo que es lignocelulósico entra, pero sale en forma de aserrín. El tiempo de residencia está entre 18 y 24 horas. Adentro hay unas bacterias aerobias, en contacto con el aire, sube la temperatura, y aquí hay una degradación. ¿Pero qué permite esta degradación? Que la chapa aquella se pueda separar del tomate. Entonces, toda la planta no hay ni un selector óptico. No tengo nada contra los selectores ópticos, y los he usado mucho y los seguiré usando. Pero yo entiendo que si hay una mosca, yo quiero un matamoscas y no un cañón de rayos láser para matar la mosca, ¿no? Pues esto es igual. Es que hay que usar un poco la tecnología en sentido común, ¿no? Esta planta vale una tercera parte de lo que valen las otras. Y lo que sale, ¿qué es? Metales que se recuperan fácilmente porque la separación es muy buena. Inertes, claro, hay piedras, hay de todo, Un día los que estaba yo y salió un motor eléctrico, ¿no? Entero. Bueno, hay gente que ha hecho muchas cosas, ¿no? ¿Y qué sale? Toda la fracción lignocelulósica sale en esta forma y la fracción plástico y parte de textil sale en la otra parte. Al final hay dos variantes, una clasificación mecánica y el biodegradable directamente entra a una planta de compost, o bien a un digestor anaerobio. Pero puede ser anaerobio o una planta de compost que es aerobio. ¿Y qué hace? Bioestabilizado. ¿Y qué hacen con el bioestabilizado? Al relleno. Ya hace muchos años en Alemania vi plantas montañas de compost, ¿no? Y yo decía, ¿y qué hacen ustedes con todo esto? Dice, esto lo vamos a incinerar. Y dije, ¿y por qué no lo incineran de entrada? Dice, esto es el peaje que hemos de pagar los ecologistas radicales para que nos dejen hacer la planta. O sea, hicieron el compost y después lo incineraban, ¿no? Ahora, la lógica dice, no hagas compost. O le hemos cambiado el nombre, luego lo pusimos compost gris y después bioestabilizado. Pero los tres van a ver. Consulta, ¿qué opina usted de con eso fabricar ladrillos o leca o utilizarlo como Sí, aquí está, digamos, esto es la fracción lignocelulósica, lo hemos visto antes, que son las propiedades más importantes, ¿no? Y también le llamo CSS verde, es esto que es, ¿cómo va a saber, no? Puede hacer electricidad con los sistemas, ¿no? Secado, sirve como materia prima cerámica, sirve como combustible, sirve como, esto lo estoy viendo en la Universidad del Valle, en Cali, porque allá están muy acostumbrados a hacer papel a partir de cosas diferentes de un árbol, que utilizan mucha planta exuberante que hay allá para hacer fibra. Entonces les dije, ¿y esta planta que traigo yo? La planta es muy rara. Digo, sí, pero probarlo, ¿no? O sea, se puede hacer pasta de papel con esto. O sea, tú cierras el círculo haciendo pasta de papel, ¿no?
Y después catálisis pirolítica o despolimerización catalítica, ya tienen varias salidas, ¿no? Bien, el otro, la fracción plástica, lo que da básicamente es energía, y se puede hacer de muchas maneras, son, digamos, diferencias. ¿Qué hacemos en Europa con el CDR, con este plástico, ¿no? Pues alimentar hornos de clinker, pero como combustible, y hay plantas que utilizan hasta el 83%, en lugar de quemar coke de petróleo, están quemando esto. Esto forma parte del waste to energy también. Por eso no va a los rellenos, sino que es lógico. ¿Para qué vamos a poner carbón en horno de clinker si se puede quemar esto? Que es lo que se usa. Bueno. Únicamente en horno de clinker, ¿no? ¿Cómo? Solamente en horno de clinker. No, y en centrales termoeléctricas también, centrales que queman carbón también, ¿no? Luego, esporádicamente, en algún tipo de caldera, pero esto es más complicado, ¿no? El horno de clinker, desde el punto de vista energético, tiene la ventaja de que llega a 1300 grados y el tiempo de residencia es alto, ¿no? Y por lo tanto, pongas lo que pongas orgánico, se va a destruir. Lo inorgánico no, Lo inorgánico sale por la chimenea. Bien, el ciclo orgánico de Rankine, este ya no les suena tanto, ¿verdad? Bueno, el ciclo orgánico de Rankine, o sea, el primero, el normal, el ciclo orgánico, el ciclo del vapor de agua, el ciclo de Rankine, que es el de toda la vida, las calderas de vapor y las turbinas de vapor, ¿no? Bien, ¿qué pasa con los residuos? Que el cloro está omnipresente, siempre. O sea, una carne, por ejemplo, no hace falta que le bote sal porque ya tiene cloro ahí dentro. Está omnipresente. Bien, ¿qué pasa cuando va con las llamas estas tan feas, ¿no? Pues que la temperatura aumenta y la agresividad del cloro es directamente proporcional a la temperatura. Como la temperatura mínima que exige la ley son 850 grados, a partir de aquí el cloro es tremendamente corrosivo. ¿Cómo se traduce esto? En que se comen los tubos del vapor. Y hay que estar constantemente que pierde vapor, que tal, pero se lo come físicamente. Bien, esto no hay que lo evite, porque el cloro está ahí, está omnipresente, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es cambiar la tecnología. Entonces, esto se desarrolló en Israel, Estados Unidos, en Alemania y en Italia, casi simultáneamente, ¿no? Lo que conozco más es el italiano, ¿no? ¿Y qué hacen? Hacen un ciclo que en lugar de expandir vapor, expanden un hidrocarburo, un pentano, por ejemplo, ¿no? De baja temperatura. Esto hierve, no sé, a 120 grados, por ejemplo, y condensa pues a 15 grados, es igual, es un ciclo así, ¿no? Entonces, la caldera no es de vapor, es de agua sobrecalentada. El agua sobrecalentada no pasa de unos 160 grados. Entonces, ustedes se imaginan ahora el tubo de vapor, por dentro pasa o vapor o agua sobrecalentada. El vapor, cuando más alto, pues claro, más entalpía tiene. El vapor está a 450 grados. Los gases están a 1000. Hagan ustedes la media y verán a qué temperatura está el tubo. A la temperatura ideal para que el cloro se lo coma. En cambio, sustituyen ustedes el vapor por agua sobrecalentada, que está a 160 grados. La temperatura del tubo baja en picado. El ataque baja en picado. ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues que el rendimiento, como que hay una doble etapa, el rendimiento es más bajo, es un 13%. Ahora, ¿qué ventaja tiene? Que no tiene averías. Por lo tanto, se está imponiendo esta tecnología a la tecnología convencional del ciclo de Rankine. Bueno, la despolinización catalítica, el tema de la gasificación, este es un rendimiento más alto, bastante más alto. Y aquí, como un poco resumen de esto, pues una gráfica, en el eje de abscisas tenemos la potencia en kilovatios, aquí tenemos el ciclo de Rankine que siempre tiene un rendimiento constante, es el rojo, y en cambio el vapor, si ustedes hacen una incineradora de, no sé, de 100, 200, 1000 kilos, el rendimiento será catastrófico, un 5%, y esto va subiendo a medida que aumenta la potencia de la planta.
y se encuentran más o menos sobre los 5 o 6 megavatios. ¿Esto qué quiere decir? Que si van a hacer una incineradora de menos de 5 megavatios eléctricos, más vale que usen el ciclo de Rankine, que no el ciclo orgánico de Rankine, que no el ciclo convencional de vapor. Y un poco el resumen. La gasificación tiene otras ventajas. O sea, el gas de síntesis es una tecnología complicada. Yo he visto gasificadores en casi todo el mundo. Por ejemplo, los chinos dominan perfectamente la gasificación del carbono. Los indios, la gasificación de la biomasa en pequeña escala. Luego, europeos y canadienses, gasificaciones en lechos fluidizados. Tiene un problema que es la propia gasificación y sobre todo el problema de la limpieza del gas de síntesis. Este es el problema más importante. Entonces, esta empresa canadiense, Enerkem, la empresa hace 30 años que empezó gasificando a biomasa para hacer etanol. Bien, cuando se despejó la crisis del petróleo hace 20 años, pues dijeron, no, esto ya no interesa. Pero ellos siguieron, en lugar de usar biomasa, siguieron con residuos urbanos. Y con todo lo que, lo CDR y todo lo periférico a residuos. Bien. Y ahí han desarrollado una tecnología importantísima, que es poner el residuo urbano en forma de esto que está aquí encima de la mesa, ponen esto de aquí, hacen un gas de síntesis, que básicamente lo que tiene el gas de síntesis es monóxido de carbono e hidrógeno. La gracia es gasificar con oxígeno y con vapor de agua para que la reacción estequiométrica de monóxido de carbono e hidrógeno sea la del metanol. ¿Qué hace el metanol? O etanol, o sea, en un proceso catalítico pasan del metanol al etanol. ¿Qué gran diferencia hay con esto? Que son combustibles de segunda generación, que es el futuro. El futuro no está en hacer etanol de la caña de azúcar. El futuro está en hacer etanol, o metanol, depende, pero a partir del residuo. ¿Qué hace un vertedero? Nada, contaminar. ¿Qué se puede hacer? Esto. Muy bien, pues muchas gracias por su atención.